y también habíamos tenido algunos problemas con la presentación, entonces habíamos visto una presentación un poco viejita y habíamos visto algunos datos desactualizados. Ustedes tienen que recordar que el sistema financiero está compuesto por estos 4 grandes mercados. El mercado monetario, el mercado de divisas, el mercado de capitales, el mercado de seguros, que se desarrollan tanto a nivel internacional como nacional, regional, local, o se pueden desarrollar. Y se pueden desarrollar en cualquier país del mundo de manera simultánea. De hecho, todos los países tienen un mercado monetario, un mercado de divisas, un mercado de seguros, casi todos un mercado de capitales o un mercado de valores, como se conoce a nivel internacional, mercado de valores más que mercado de capitales, por una cuestión de traducción quizás. Son los stock market, stock exchange, stock market. Los mercados financieros o cada uno de estos mercados tienen operaciones típicas, lo que no significa que no se puedan desarrollar algunas otras operaciones de manera complementaria. ¿Cuáles son las operaciones típicas del mercado monetario o dinerario? ¿Qué instituciones conocen típicamente ustedes en estos mercados? Están viendo las presentaciones que voy pasando, ¿verdad? Se van cargando un poquito más rápido. Dentro del mercado monetario dinerario, ¿cuál es la institución más típica? Chicos, ¿están? ¿Se ve chiquito? ¿No se ve pantalla completa? Ah, bien. Bueno, ¿cuáles son las instituciones típicas? Como dice Eliana, o como dijo Eliana, los bancos son las instituciones típicas en los mercados monetarios o dinerarios. Luego hay otras entidades financieras no bancarias. Pero ya vamos a profundizar un poquito más sobre eso. Las operaciones típicas en el mercado monetario y dinerario son los depósitos y los préstamos. Lo que puede llegar a incluir negociación de activos o instrumentos financieros de corto plazo también. Lo que yo les decía, la operación típica del banco pues, son depósitos y préstamos. La gente deposita dinero en cuentas corrientes, en caja de ahorro, quizás en algún otro tipo de cuenta que genere algún interés. Puede ser no solo la caja de ahorro, un plazo fijo. Ahí ya estaríamos hablando de un activo financiero en sí. Y con ese dinero, el banco, ese dinero lo presta luego, ¿sí? Mediante un procedimiento legal, en cantidades, en porcentajes determinados legalmente. Lo que no implica que se puedan realizar otras operaciones en los bancos. Por ejemplo, la compra de algún instrumento de corto plazo, como el plazo fijo. En sí, el plazo fijo no es un depósito como la cuenta corriente, sino que es un instrumento financiero de corto plazo. O puedo comprar alguna nota, alguna letra del Banco Central, por ejemplo. Puedo comprar una cuota parte de un fondo común de inversión, etcétera, etcétera. Y las instituciones típicas que tenemos aquí son los bancos, entidades financieras no bancarias, por ejemplo, las tarjetas de crédito, entidades de préstamos reguladas por el Banco Central, etcétera, etcétera. El mercado de divisas, donde las operaciones típicas son la compra-venta de divisas. Ya habíamos visto que el mercado de divisas a nivel internacional era el Forex, que era el más grande y más líquido del mundo. El otro mercado es el mercado de capitales. Las operaciones típicas son la emisión y suscripción de activos financieros de mediano y largo plazo y la compra-venta sucesiva de estos activos. Por ejemplo, acciones, bonos, derivados, etcétera, etcétera. Y el mercado de seguros, donde las operaciones típicas son el pago de prima, aseguramiento y resarcimiento en el caso de una contingencia. En Argentina, ¿cómo están constituidos y cómo están regulados estos mercados? En Argentina, el órgano rector del mercado monetario o dinerario y el de divisas es el Banco Central de la República Argentina.
El mercado monetario tiene toda una normativa bastante extensa, pero las principales normas que regulan este mercado son la Ley de Entidades Financieras, la 21.526, la 21.144, que es la orgánica del Banco Central, y las distintas modificaciones. El mercado de divisas, que también, como les decía recién, el órgano rector a través de la superintendencia, que ejerce la superintendencia de entidades cambiarias, y que tiene como principal legislación la Ley 18.924 de entidades cambiarias y la 21.526 también, que es la de entidades financieras que mencionamos recién. El mercado de capitales, cuyo órgano rector es la Comisión Nacional de Valores, y su principal legislación es la Ley 26.831, que fue promulgada entre el año 2002 y el año 2013, Ley de Mercado de Capitales, y que fue modificada en el año 2018, si mal no recuerdo, por la Ley de Financiamiento Productivo, la 27.440. A estas se las puse en rojo, ya que junto a la Ley de Mercado de Capitales, la vamos a revisar y la van a tener que revisar ustedes en la próxima unidad. Y el mercado de seguros, que lo regula la Superintendencia de Seguros de la Nación. Y las dos principales leyes son la 17.418 de seguros y la 20.091 de entidades de seguro y su control. Vamos a ir viendo cada uno de estos mercados, cómo están conformados en Argentina, porque ahora estamos estudiando el sistema financiero argentino. El mercado monetario y dinerario, vamos a comenzar con ese mercado. Que se quiere unir a alguien más. Vamos a comenzar con el mercado dinerario, monetario. Argentino. Vamos a analizar la arquitectura. Habíamos dicho recién que la principal norma, o una de las principales normas, es la 21.526 de entidades financieras, que la habíamos comentado el otro día, la habíamos charlado un poquito. Yo se las voy a poner en la página, les voy a poner en la página el link si no está todavía, el link de Infolec, si no, búsquenla ustedes, y denle una leída. El artículo primero dice: quedan comprendidas en esta ley y en su norma reglamentaria las personas o entidades tanto privadas como públicas, ya sean oficiales o mixtas de la nación, de las provincias, de la municipalidad, es decir, las públicas o privadas, que realicen, y aquí se los puse en rojo, intermediación habitual entre la oferta y la demanda de recursos financieros. Es decir, que lo que se intercambia aquí en este mercado son recursos financieros, dinero, básicamente. Y los bancos, en definitiva, en este mercado, en el mercado monetario, actúan de intermediarios, en este mercado en particular. Y dice el artículo segundo qué tipo de entidades quedan expresamente comprendidas en esta ley. Y da una enumeración que es enunciativa, no taxativa, porque el mismo artículo dice que esta enumeración no es excluyente de otro tipo de entidades que por realizar actividades previstas en el artículo 1 se encuentren comprendidas en la misma. ¿Y cuáles son las actividades que menciona el artículo 1? La intermediación entre la oferta y la demanda de recursos financieros, en definitiva. ¿Y qué entidades menciona este artículo segundo? Bueno, los bancos comerciales, que ustedes los conocen, los bancos de inversión, los hipotecarios, compañías financieras, sociedades de ahorro y préstamo para la vivienda y las cajas de crédito. Es decir, que todas estas entidades, y alguna otra que se pueda llegar a agregar, quedan comprendidas dentro de la ley de entidades financieras. Bancos comerciales, de inversión, hipotecarios, compañías financieras, sociedad de ahorro y caja de crédito. Bueno, el artículo tercero dice que las disposiciones de esta ley pueden aplicarse a personas, tanto públicas, personas y entidades, tanto públicas como privadas, no comprendidas expresamente en esta norma. Cuando juicio del Banco Central Azul,
Y dice entre paréntesis, superintendencia de entidades financieras y cambiarias. Vean ustedes, queda muy claro que el órgano rector, tanto del mercado monetario como el mercado de divisas, es el Banco Central de la República Argentina, que tiene su propia carta orgánica. Y después, cuarto dice, el Banco Central tiene a su cargo la aplicación de la presente ley, con todas las facultades que ella y su carta orgánica le acuerdan, y dictará las normas reglamentarias que fueren menester para su cumplimiento, y también ejerce la fiscalización de todas las entidades comprendidas en este mercado. Luego, a partir del artículo 5º, artículo 6º, empieza a definir qué se entiende por cada una de estas entidades. Por eso yo les sugiero que le den una mirada, no tienen que estudiarlo de memoria, sino que les sugiero que le den una leída, lógicamente. Bancos comerciales, bancos de inversión, hipotecarios, compañías financieras, sociedad de ahorro, que crédito. Que lean y inclusive les puede servir de apoyo para el desarrollo del trabajo práctico. Bueno, el artículo 19, que yo se lo cité aquí, dice las denominaciones que se utilizan en esta ley para caracterizar las entidades de operaciones solo podrán ser empleadas por entidades autorizadas. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo poner un banco y ponerle un cartel que dice banco, así como así, si no tengo autorización del Banco Central, que es quien ejerce la superintendencia y la fiscalización de este mercado. A eso se refiere el artículo 19. Y tampoco, no puedo, me refiero, por ejemplo, dar préstamos, recibir depósitos si no tengo autorización. Y menos que menos puedo ponerle el nombre de banco. No puedo ponerle a ninguna entidad nombre de banco, caja de crédito, compañía financiera, o lo que se le ocurra a ustedes que diga esta norma, alguna de estas denominaciones, la denominación esta que está en el artículo 2, si no tengo autorización expresa del Banco Central. En Jujuy tenemos un caso y que es bastante público por estos días, es portal es portada de todas las noticias, que es el caso del Banco de Desarrollo Jujuy, anterior Banco de Acción Social, que ya de hace muchos años, cuando se llamó Banco de Acción Social, había recibido intimaciones para que deje de llamarse banco. A partir del año 2015, 2016, se le quitó la denominación Banco de Acción Social al Banco de Desarrollo Jujuy. Ninguna entidad, ningún tipo de negocio puede llamarse banco o usar alguna de las denominaciones de la ley de entidad financiera sin autorización del Banco Central. Ni tampoco ejercer actividades que se encuentren aquí comprendidas. El problema del Banco de Desarrollo Jujuy no es solamente de la denominación, sino también del objeto. Quiero aclarar eso. Creo que se cometió un error. Creo que lo están tratando de subsanar, pero creo que algo está, porque han pasado demasiados años. Cuando digo demasiados años, no me refiero del 2015, 2019, de muchos años. Mucho. Bueno. El mercado monetario en Argentina, ¿cómo está constituido? Aquí tengo plasmada en esta presentación, que no sé si pueden ver, chiquita, más grande, no lo sé. Lo que yo el otro día le había desarrollado cuando estábamos armado o escrito en una pizarra, cuando estábamos desarrollando la clase con el otro aplicativo, el otro sistema. Por un lado tenemos entidades tan reguladas en el mercado argentino, monetario argentino. Por un lado, ¿sí? Esta es la práctica real. Por un lado hay entidades que están reguladas por el Banco Central, y aquí se me borró. Aquí abrí una línea donde tengo el puntero del mouse. Y por otro lado hay entidades que no están reguladas por el Banco Central. Las reguladas por el Banco Central son las primeras 3. 1, 2, 3. ¿Sí? Aquí se me borró el subtítulo. No sé por qué. Después lo vamos a corregir. Antes de publicar las presentaciones. En el mercado monetario, la realidad es que funcionan de manera permanente, coexisten entidades reguladas por el Banco Central y otras que no lo están. Dentro de las que están reguladas por el Banco Central están los bancos comerciales, y ahí si quieren ustedes incluyan los bancos los bancos bancarios,
alguno cooperativo, alguno de inversión. Los bancos en general, están los bancos. Están las compañías financieras y están aquellas entidades financieras no bancarias que el Banco Central lo llama, o las llama, otros proveedores no financieros de créditos y o emisores de tarjeta de crédito y o compra. El Banco Central, por un lado, están de las reguladas, de las entidades reguladas, siempre hablando de las reguladas. Por un lado están los bancos comerciales, por otro lado están las compañías financieras. Estas dos primeras, o estos dos primeros grupos, son los que están comprendidos dentro de la Ley de Entidad Financiera, la 21.526. Si yo vuelvo para atrás a las presentaciones, al artículo segundo, aquí tenemos los bancos comerciales y las compañías financieras. Estos dos primeros grupos, dos primeros grandes grupos, bueno, me pasé una, banco, compañía financiera, son las que están comprendidas dentro de la Ley de Entidad Financiera. Y después hay otras entidades con función financiera que no están comprendidas dentro de la Ley de Entidad Financiera, no están comprendidas dentro de la 21.526, pero sí tienen autorización del Banco Central de la República Argentina para la intermediación entre la oferta y la demanda de recursos financieros. Son los que el Banco Central llama otros proveedores no financieros de crédito. A mí siempre me llamó la atención por qué les llamaba no financieros de crédito. Y les llama no financieros de crédito, a pesar de que tienen una función financiera, porque no están comprendidas en la ley de entidad financiera. Pero sí están reguladas por el Banco Central porque actúan o se desarrollan en el mercado monetario, porque tienen una función financiera. Es una cuestión terminológica nada más. Los bancos comerciales que ustedes conocen, por ejemplo, la HSBC, el ICBC, el Santander, el Banco Macro, el que se lo ocurra a ustedes, en Argentina hay un total de 80 bancos, aquí dice 65, hay que corregir eso, 80 bancos. Las compañías financieras, que en Argentina son 15, que son compañías que están en general relacionadas con alguna empresa automotriz o por el estilo, por ejemplo, Ford Credit, compañía financiera, Toyota, compañía financiera, John Deere, compañía financiera. John Deere, una marca de máquina de equipamiento o maquinaria agrícola. Y después están ese grupo, ese universo de entidades financieras no bancarias, yo le puse así, que son los otros proveedores no financieros de crédito y o emisores de tarjeta de crédito. Y estos están regulados por el comunicado B12124, cuyo último texto ordenado es 5 de abril de este año. E incluye dos grandes grupos. Otros proveedores no financieros de créditos, que son casas o entidades que dan créditos. Y, por otro lado, los emisores de tarjeta de crédito. ¿Cuáles serían esas casas o los otros proveedores no financieros de crédito? Por ejemplo, podría ser alguna de las casas de electrodomésticos que dan créditos, aquí en Jujuy o daban. Por ejemplo, Ribeiro, bueno, Ribeiro ya no está. Musimundo. Chango Más, por ejemplo, en Chango Más hay un escritorio. Si ustedes van a Chango Más, en la sucursal de aquí San Salvador de Jujuy, en calle Riobamba, cuando ingresan a la izquierda hay 2 o 3 escritorios donde hay personas que ofrecen créditos. Bueno, ellos están registrados dentro del Banco Central para esta actividad. Son todas esas casas que dan créditos, no reciben depósitos, porque los únicos que reciben depósitos son los bancos, en definitiva. Pero están registrados y tienen autorización del Banco Central para ejercer esa actividad. Por ejemplo, SICOM, una entidad más grande aquí en Jujuy. Y después, por otro lado, están los emisores de tarjeta de crédito y o compra. Por ejemplo, tarjeta naranja, tarjeta plata, Provencred, no sé, y todas las tarjetas de crédito que ustedes conocen. Todo eso tiene autorización del Banco Central, porque si no, no podrían desarrollar la actividad de manera lícita.
Y están comprendidos dentro de este grupo, que yo les puse entidades financieras no bancarias, que el Banco Central los llama otros proveedores no financieros de crédito. Y por otro lado, aquí está el subtítulo, se me subió, que dice B, entidades no reguladas por el Banco Central. Son entidades con función financiera que dan préstamos básicamente, pero no tienen autorización del Banco Central para realizar esta actividad. Y por un lado están las formales y por otro lado las informales. Las formales que pueden ser públicas o privadas. ¿Por qué les he puesto yo formales? Es una clasificación propia. Porque tienen algún tipo de autorización legal, no del Banco Central directamente, pero tienen autorización legal, hay alguna ley, alguna norma, o tienen alguna inscripción impositiva, por ejemplo, en la FIS, en rentas, etcétera, etcétera. Por eso les llamo formales dentro de este segundo grupo, las B, las no reguladas por el Banco Central. Formal. Por ejemplo, el Consejo Federal de Inversiones, que da créditos, pero no es una entidad autorizada directamente por el Banco Central, pero da crédito porque es una entidad pública, hay una norma que la autoriza. En Jujuy, el Consejo de la Microempresa tiene su propia ley de creación, hay una ley oficial del año 91-92 que la creó y está formalizada porque está inscrita en la FIP, en rentas, etc. Algunas ONG como ProMujer, por ejemplo, que da crédito solidario, que tuvo, creo que en el año 2019 estuvo la hija del expresidente de Estados Unidos, Ivanka Trump, una noticia y visitó esa institución, y visitó emprendedoras de esa institución en algunos en lugares distintos de la provincia, y algunas otras instituciones microfinancieras de tipo ONG, que no tienen autorización de norma inscrita en un ente regulador, que tienen una norma legal, etc. Y después, dentro de este grupo, por el Banco Central, están las informales, que no tienen ninguna autorización legal, no tienen ninguna inscripción, etcétera, etcétera. E incluye un universo muy a lo largo y a lo largo y a lo ancho de Jujuy. Préstamos de todo tipo, tanto a empresas de manera informal, ya sea de manera física o de manera virtual. Son todos los prestamistas que ustedes conocen, que entregan volante en la calle, que realizan oferta en Facebook, en, no sé si en Instagram, en Twitter, bueno, principalmente en Facebook, creo, y una de las redes que más se utiliza aquí en Argentina, redes sociales, puede ser por WhatsApp, que pueden tener algún asiento físico, como sucedió mucho tiempo, cuando no estaban tan difundidas las redes sociales, y no había tantas redes sociales, de hecho, hace 10, 12 años, no se utilizaba WhatsApp, quizás, y tenían algún asiento físico, por ejemplo, una oficina en una galería, ¿sí? Estaban escondidas. Por eso en la jerga financiera se las llama cueva financiera. Pero esto con el tiempo fue cambiando y fueron mutando a actividades virtuales. Pero no tienen ninguna autorización del Banco Central para la intermediación entre la oferta y la demanda de recursos financieros y no tienen ningún tipo de inscripción. Y realizan préstamos a personas y a empresas. Por ejemplo, esos que realizan préstamos a comercios con devoluciones diarias, semanales, quincenales, etcétera, etcétera. También puede incluir algún tipo de otro tipo de entidad que no tenga presente, algún arbolito, no lo sé, que realice préstamo. Hasta ahí estamos. ¿Una pregunta? Yo lo esquematizo así al mercado monetario argentino. Por un lado, entidades reguladas por el Banco Central, con autorización, que son esos tres primeros grupos, y por otro lado, aquellas que no tienen autorización del Banco Central. Y pueden ser formales o informales. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Están, chicos? ¿No tienen ninguna pregunta? Bueno. Bien. Hasta ahí el mercado monetario. Pero en los últimos años, en los últimos 4, 5 años, quizá un poquito menos, del 2018 sobre todo,
hacia adelante, apareció un nuevo tipo de entidad financiera que no solamente participa del mercado monetario, sino también participa de los otros mercados. Puede participar del mercado de divisas, puede participar del mercado de capitales y puede participar del mercado de seguros. Puede participar de los 4 grandes mercados. Un nuevo tipo de entidad financiera que vino a irrumpir entre los bancos y las financieras no bancarias, ¿sí? Entre el grupo 1, el 2 y el medio de esos grupos. ¿Sí? Si ustedes quieren, a estas no reguladas por Banco Central las pueden meter acá con 2 y 3. Pero hay un nuevo tipo de entidad financiera que vino a irrumpir con estrategias de negocios muy específicas, diferentes según el caso, y que son de base digital y que son fintech. Fintech es el acrónimo en inglés de Finance Technology, finanzas tecnológicas. Eso significa fintech. Y son entidades con función financiera que pueden participar de cualquiera de los mercados, pero hablando del mercado monetario estrictamente, específicamente, son entidades que vinieron a irrumpir a todos. Muy aquí les puse digital, que no tienen un asiento físico, la oferta de sus servicios financieros, porque eso es lo que ofrecen, servicios financieros en otros casos, más allá de la fintech, cuál sea la actividad de la fintech, es de base totalmente digital, que es a través de una aplicación, a través de un celular. Y nada tiene que ver con el home banking de los bancos, o la aplicación móvil que lanza el Banco Macro, el Banco Patagonia, y todos estos bancos, tratando de hacer uso extensivo de la tecnología. Son entidades que funcionan 100% de manera digital a través de una aplicación, que no tienen un asiento físico, o si lo tienen es muy reducido, es mínimo. No tienen grandes edificios como los bancos. No sé, no tienen un edificio monumental como el Banco Macro aquí en San Salvador de Jujuy, en calle La Madrid, con cientos de empleados. No, no lo tienen. A lo sumo tienen una oficina administrativa con unos cuantos empleados, con excelente formación y en general muy jóvenes, todos sub 30 en general. Y que mueven millones y millones de dólares en el mundo y en Argentina también. Ya les mostré un poquito de estadística. Y son estas, las fintech, las finance technology o finanzas tecnológicas. Ya les voy a contar un poquito más. Bueno, ¿qué tenemos en Argentina a hoy de todo esto? De las reguladas por el Banco Central. Aquí les puse en rojo. Bancos comerciales hay 80. De esos 80 creo que entre 13 y 15 son públicos, el resto privados. Públicos porque pertenecen o el capital accionario en parte del sector público nacional, provincial, municipal. Hay 2 bancos nacionales, de hecho, de capitales nacionales. ¿Cuáles son? Uno el Banco Nación, el otro el Banco de Inversión y Comercio Exterior, el BICE. Después bancos provinciales, como el de Chaco, de la provincia de Buenos Aires, la provincia de Córdoba. Municipales, de la ciudad de Buenos Aires, de la ciudad de Rosario. Hay todavía algunos bancos, entre 13 y 15, hay de estos 80. Compañías financieras que se las mencioné recién, por ejemplo, Ford Crédito, John Deere Crédito, compañía financiera, son 15. Caja de crédito, que hay una sola, Coencred, creo que existe todavía. Después está el otro grupo, que son los otros proveedores no financieros de crédito, que son el grupo 4 y el grupo 5, que los tengo aquí con rojo, 4 y 5, emisora de tarjeta de crédito y otros proveedores de crédito, son las que el Banco Central denomina otros proveedores no financieros de crédito. Emisora de tarjeta de crédito, a hoy hay 121 en Argentina, y otros proveedores de crédito 361. Suman 482 este grupo. Este grupo de otros proveedores no financieros de crédito suman
482, lo que representa, vean ustedes, casi el 70% del mercado monetario argentino regulado, de las entidades reguladas por el Banco Central. Y después hay una sexta entidad que se las comenté en la clase pasada, pero vamos a repasar, que son las sociedades de garantía recíproca, que integran este mercado monetario, que pueden participar del mercado monetario, pero también del mercado de capitales. Y ya vamos a ver cuál es su funcionamiento ahora y después la otra unidad. Y que en Argentina son 43. Yo en la clase pasada le había dicho 32, son 43. Todo esto me suma 621 entidades. Entidades reguladas por el Banco Central. Estamos dentro del grupo A, reguladas por el Banco Central. Después están las no reguladas, que es un universo enorme, infinito. Pero son 621 entidades que están reguladas por el Banco Central de la República Argentina dentro del mercado monetario argentino. Bueno, aquí tenemos la representación gráfica. Vean ustedes, entre las emisoras de tarjeta de crédito y los otros proveedores de crédito que yo les decía recién suman el 80%, el 70-80%. Los bancos, 11%, caja de crédito, bueno, hay una sola, compañía financiera, 2%, la sociedad de garantía recíproca, 7%, es muy poquito. Bueno, aquí tengo la evolución histórica, pero este cuadro está hasta el 2018, son ustedes quienes lo van a trabajar y actualizar para el trabajo práctico hasta el año 2020, pero ya 2020, 2021, pero ya les di la estadística de 2021 aquí, en este caso. Bueno, los bancos públicos, que ya les comenté, hay 13, 2 son nacionales, el resto provinciales municipales. Yo les voy a dejar después las presentaciones para que las vean bien. Bueno, después todos estos bancos tienen filiales en el exterior, tienen sucursales y oficinas de representación en distintas partes del mundo. La mayoría de estas son de, todas estas sucursales que hay en otros países y oficinas de representación son del Banco de la Nación Argentina y algunas del Banco Provincia de Buenos Aires. Todas estas oficinas, sucursales y oficinas de representación. Las compañías financieras, que yo dije que eran 15, aquí están Cordea, compañía financiera, Forcredit, John Deere, Mercedes-Benz, Multifinance, etcétera, etcétera. Una caja de crédito, que es Cuenca Cooperativa Limitada. De los bancos, de los 80 bancos que les dije que había, aquí arriba, de los 80 bancos, todos son sociedad anónima salvo uno, que es cooperativo, que es el Credit Coop. Eso también. Caja de crédito, bueno, las funciones que realizan. Lo que yo les comentaba recién de la... Y bueno, les comenté también que dentro del mercado monetario había 43 sociedades de garantía recíproca. ¿Qué son las sociedades de garantía recíproca? ¿Alguien me puede explicar? ¿Me puede comentar qué función cumplen en la economía y en los mercados financieros? ¿Alguien conoce algo sobre la sociedad de garantía recíproca? ¿Quién me puede explicar un poquito? ¿Están, chicos? ¿Quién me puede explicar qué son las sociedades de garantía recíproca? Eliana, Ernesto. A ver, ¿quién me puede contar? Son sociedades, profe, que garantizan el acceso al crédito. Puede ser. ¿Qué más podríamos agregar? No son sociedades comerciales, como la sociedad anónima, la SRL. Son sociedades que tienen como objeto, como dijo Eliana, facilitar el acceso al crédito. ¿A quién? A las pequeñas y medianas empresas, las micro, pequeñas y medianas empresas argentinas.
Son sociedades o entidades que tienen dos tipos de socios. Por un lado, los socios partícipes y por otro lado, los socios protectores. Aquí se los puse en rojo. Socios partícipes y socios protectores. Por un lado están los socios partícipes, que son las micro, pequeñas y medianas empresas y que están categorizadas de esa forma en Argentina, que están inscritas de esa forma, que cumple con los requisitos normativos de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, en cuanto a ventas, en cuanto a cantidad de empleados y a nivel de activos. Indicadores que se van actualizando normativamente todos los años. ¿Sí? Y son los socios partícipes, estos, las pymes, las MIPYMES argentinas, que buscan acceso al crédito, al financiamiento, ya sea en el mercado monetario o en el mercado de capitales, es decir, en los bancos o en el mercado de capitales, en algunos de los mercados. Entonces son estas MIPYMES que tienen dificultades normalmente para acceder al crédito, en los bancos y en el mercado de capitales, tienen dificultades en cuanto a requisitos, sobre todo, en cuanto a garantías a ofrecer, lo cual les imposibilita muchas veces el acceso al crédito, o si les es posible, muchas veces muy limitado, y no es necesario para financiar alguna inversión, para financiar sus actividades, etcétera, etcétera. Entonces son las MIPYMES que se asocian a alguna de estas 43, se presentan y se asocian a alguna de estas 43 sociedades de garantía recíprocas, a efectos de que la sociedad de garantía recíproca, mediante análisis de riesgo, mediante solicitud de documentación, mediante solicitud de garantía a ofrecer, etcétera, etcétera, emite, la sociedad de garantía recíproca, a la MIPYME, le emite un aval, así se denomina, aval. Un aval emitido por una SGR, una sociedad de garantía recíproca. Con ese aval, la MIPYME va al banco o va al mercado de capitales y solicita crédito, solicita acceso al financiamiento y ofrece como garantía ese aval. Ese aval está respaldado no solamente por la SGR o específicamente por la SGR. Ese aval está respaldado por un fondo de riesgo aportado por otro tipo de socios, que son los socios protectores. Socios protectores son empresas grandes u organizaciones públicas o privadas que aportan dinero a un fondo de riesgo y ese fondo de riesgo actúa de cobertura de ese aval que utilizan las MIPYMES emitido por la Sociedad de Garantía Recíproca y que les permite el acceso al financiamiento. Ese aval lo utilizan de garantía, van y se presentan al banco, solicitan un crédito y ofrecen ese aval. Ese aval que fue emitido por la SGR y ese aval que está respaldado por esos fondos aportados por los socios protectores. Socios partícipes pueden ser únicamente las micro, pequeñas y medianas empresas, ya sean personas físicas o jurídicas, que reúnan las condiciones generales. Y los socios protectores pueden ser empresas o el sector público o alguna organización, algún tipo de organización que no sea una empresa específicamente. Imagínense en alguna organización sin fines de lucros, es grande, que tenga fondos suficientes y que no sea una empresa específicamente, por no tener fines de lucro, que aporta fondos de riesgo, aporta fondos a ese fondo de riesgo. Entonces esa es la finalidad de la SGR. La SGR no da créditos, tengan en cuenta eso, no da créditos. Lo que hace la SGR es emitir un aval para que vayan las MIPYMES a los bancos, al mercado de capitales y soliciten financiamiento y ofrezcan como garantía ese aval en sí. Bien. Y estas sociedades de garantía recíproca tienen autorización o deben tener autorización para funcionar
por parte del Banco Central de la República Argentina. Por eso yo las incluí dentro del mercado monetario. Pero también participan del mercado de capitales. ¿Por qué? Porque la MIPYME no solamente puede ir a un banco, sino también puede ir al mercado de capitales. ¿Alguna pregunta? No puedo verlo porque tengo la presentación completa. Pero hágame la pregunta mediante uso del micrófono, por favor. Profe, son reguladas por la Superintendencia de Seguro de la Nación, lo que te explica, ¿no? No, tienen que tener autorización por parte del Banco Central para funcionar. Un ejemplo, profe, ¿cómo sería una pequeña y mediana empresa? Por ejemplo, una MIPYME de Jujuy, ajá, que cumpla esos requisitos de ser pyme, se presenta o se contacta con una SGR, por ejemplo, Garantizar. Garantizar es una SGR de acá Argentina, o Hacienda es otra SGR. Se contacta, la SGR le pide documentación impositiva, contable, financiera, de los empleados, etcétera, etcétera. Se arma una carpeta, hace un análisis de riesgo, también le solicita a la SGR garantías reales, hipotecarias, prendarias, etcétera, depende de la actividad, y con eso emite un aval. Y la pyme va al banco, si vos querés, o al mercado de capitales, pide un crédito y ofrece como garantía ese aval. ¿Por qué está cubierto el aval? ¿Qué lo cubre el aval? El aval lo cubren los fondos aportados por los socios protectores. O sea que puede participar en el mercado de capitales hasta el importe que evalúa la sociedad de garantía recíproca. Sí, o sea, sí, igual porque el aval tiene como una calificación, lógicamente. Pero es mucho más amplio el acceso al financiamiento. Quizás si la MIPYME va a pedir un crédito de 15 millones de pesos al banco, le dicen que no apenas entra, muy probablemente. Pero si va con el aval de la SGR, ya cambia la cuestión. Socio partícipe, no necesariamente tiene que ser socio partícipe de la sociedad. La MIPYME cuando se presenta en la SGR, presenta toda la documentación, se arma la carpeta, se arma su legajo y pasa a ser socio partícipe de la SGR. La pyme es el socio partícipe. ¿Eso significa que participaría aportando, pagando algo mensual o algo? No, es partícipe de ese sistema, no aporta nada. Quien aporta fondos es el socio protector. Lógicamente que cobran comisiones, etcétera, etcétera, por el trabajo. No realizan un trabajo gratuito. Pero el socio partícipe es la MIPYME, que participa de ese sistema. Y el socio protector es quien aporta los fondos, sí, a un fondo de riesgo. Y que suelen ser bastante elevados los montos. Acá en Jujuy había una institución pública que era socio protector de una SGR y hubo MIPYMES, y las debe haber todavía, no conozco los casos, que han solicitado aval de alguna SGR y han ido al banco y han solicitado crédito. Y cuando van al banco y solicitan crédito, lo que ofrecen como garantía es la valencia. O pueden ir al mercado de capitales a emitir algún tipo de instrumento de deuda avalado. Hay instrumentos de deudas que se llaman avalados. Por ejemplo, los cheques pago diferido, avalado. Pagaré, avalado. ¿Y por qué se llama avalado? Porque está avalado por una SGR. Ni más ni menos. Bien. Continuemos. Y después les comentaba que apareció otro tipo de entidad con función financiera y que participa de todos los mercados financieros. El monetario, de divisa, de capitales, seguros. Pero en particular aquí el monetario participa a través de algunas actividades como la de préstamo, ese financiamiento colectivo, etcétera, etcétera. Y son las fintech, estas empresas de base tecnológica. Bueno, aquí les cité una frase de Charles Darwin. Dice: la especie que sobrevive no es la más fuerte ni la más inteligente, sino
la que tiene una mayor capacidad de adaptación al cambio. Es una frase que se utiliza mucho en la administración de empresas. Muchísimo, porque las empresas que sobreviven son aquellas que tienen esa capacidad de adaptarse al cambio, y no hay duda de eso, y quedó demostrado durante la pandemia del año pasado. Estas empresas de base totalmente tecnológica, que se caracterizan por actuar en el ámbito financiero, con un fuerte componente tecnológico, yo diría que son de base totalmente tecnológica, son muy innovadoras, innovan mucho en sus operaciones, en los servicios que prestan, y se encuentran orientadas a aspectos muy concretos de las finanzas. Por ejemplo, captación de recursos, medio de pago, transferencias, préstamos a personas, a empresas, inversiones financieras, aseguramiento, algoritmos, con todo lo que es Big Data, seguros, en el mercado de divisas, en el mercado de criptomonedas, etcétera, etcétera. Y son empresas financieras que ofrecen servicios financieros a través de una aplicación, de un celular. Y no son los bancos que lanzan su app o que abren su home banking o que intentan utilizar la tecnología un poquito más allá del uso operativo diario que le dan. Aparecen estas empresas que vienen a irrumpir entre los bancos y las entidades financieras tradicionales, no bancarias, que vienen en principio, y en el futuro es muy probable que suceda, a reemplazar los bancos, a reemplazar el banco tradicional, ese banco con enormes edificios llenos de empleados, llenos de papeles, carpetas, burocráticos, muy burocráticos los bancos, muy burocráticos. Piden papeles hasta a las personas, algunos bancos para darle préstamo, piden hasta algún informe de salud de la persona que va a pedir el préstamo. Demoran muchísimo, etcétera, etcétera. Vayan ustedes a un banco a hacer una operación. Bueno, las generaciones más jóvenes, hay una estadística que dice que las generaciones más jóvenes en el mundo prefieren ir a un odontólogo que le haga doler antes que ir a un banco. Hay estadísticas que indican eso, que las generaciones más jóvenes, aquellos que nacieron del 2000 en adelante, prefieren eso. Y hay generaciones más jóvenes que nacieron del 2010, 2015 adelante, y quizás nunca vayan a un banco, dicen algunas estadísticas mundiales. Es muy probable. Ahora todas las operaciones se pueden hacer de manera digital. Esto, además de facilitar las operaciones en velocidad, en accesibilidad, quizás en costos, quizás, no lo sé, viene también a generar una gran inclusión financiera, una elevada inclusión financiera. La bancarización en Argentina no llega al 48% en Argentina. De hecho, se incrementó la bancarización de las personas con la pandemia, porque muchas operaciones dejaron de hacerse o dejaron de permitirse de manera presencial, con recursos físicos, con dinero físico, etcétera, etcétera. Se aceleró un poquito con la pandemia, es cierto, pero termina siendo muy baja la bancarización y el acceso al sistema financiero de muchas personas, no solo aquí en Argentina o en Jujuy, en el mundo, sobre todo en los países menos desarrollados como el nuestro. A ver, imagínense una persona que vive en alguna localidad de la Quebrada o de la Puna. Es mucho más fácil que acceda a un servicio financiero a través de un celular hoy, a través de una app, por más que no tenga internet fijo en su casa, muy probablemente tenga algún lugar para conectarse con un Wi-Fi, o los datos, o a veces los Wi-Fi que rebotan en algunas partes de las poblaciones, no lo sé, etcétera, etcétera. Es mucho más probable que se pueda conectar y realizar una transacción financiera como una transferencia, solicitar un préstamo, lo
lo que a usted se le ocurra, comprar algo de dólares a través de un celular que ir a un banco. Es mucho más probable. Además, hasta no hace mucho los bancos han solicitado muchos requisitos para abrir una cuenta. Ahora sí, es fácil descargar la app del banco, sacarse una selfie, sacar una foto del documento, tener la cuenta en 48 horas gratuita y acceder a algunos servicios básicos de los bancos. Pero hasta no hace mucho había que presentar muchos requisitos para abrir una cuenta y era muy costoso. ¿Y por qué los bancos creen ustedes que han hecho esto de acelerar o de cambiar algunas cosas? Como por ejemplo, tener su propia aplicación, tener su código QR, ofrecer cuenta gratuita, hacer mucho más fácil el trámite. ¿Por qué? Porque aparecen estas empresas, las fintech, que vienen a reemplazarlos. Ni más ni menos. Les guste o no, viene a reemplazarlos. De hecho, en muchos países del mundo prácticamente no se usa dinero en efectivo ya. Prácticamente no existe. En algunos países más desarrollados de Norte Europa, en algunos países como China, empieza a avanzar demasiado. Por ahí había un artículo que salió hace 2 años de una persona que pedía limón en la calle en China y en vez de tener un tarro tenía un cartón con su código QR para que le hagan una transferencia. A ese punto se ha acelerado el uso de la tecnología para el desarrollo de servicios financieros. ¿Qué es esto de la innovación financiera? Es la creación de nuevos productos y servicios o el desarrollo de soluciones que mejoran la existente. La aplicación de la tecnología, la información y la comunicación dinamizan la innovación financiera agilizando procesos, reduciendo costos, permitiendo llegar a usuarios que antes no podían acceder a los servicios financieros. Es decir, que posibilita la inclusión financiera. Cuestión muy, muy importante en el mundo, la inclusión financiera. De este modo, la digitalización está transformando el sistema financiero. Así hoy podés pagar sin usar efectivo con una billetera electrónica, abrir una cuenta en forma remota validando tu identidad con una foto tomada al momento, pedir un préstamo a tu celular de cualquier parte del mundo, contratar un seguro, comprar dólares, lo que a ustedes se les ocurra, comprar criptomonedas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas fintech, hay startups, pequeñas fintech, compañías de pequeño tamaño. Hay otras que son unicornio en el mundo. Creo que en Argentina tenemos una, que es Mercado Libre, Mercado Pago. ¿Saben lo que es una empresa unicornio? ¿Alguien sabe? Una empresa unicornio, bueno, todavía no nos hemos introducido en eso. Es una empresa cuyo valor de mercado supera los $1.000 millones. Cuando una empresa supera los $1.000 millones de valor de mercado, se dice que es una empresa unicornio. Bueno, Mercado Libre es unicornio, Mercado Pago, cuyo principal accionista, propietario es Marco Belperín, creo que es uno de los empresarios más exitosos de Argentina, hoy sin duda. Hay Big Tech, hay pequeñas fintech y también hay Big Fintech o Big Tech. ¿Sí? Ualá también puede ser, profe. Ualá también, Ualá, muy bien, Eliana. Ualá. Creo que Ualá también es unicornio. Exactamente. Vean ustedes, empresas bases tecnológicas que no tienen grandes edificios, no tienen grande infraestructura como Banco Macro, o grandes equipamientos como puede tener YPF, y que valen más que estas empresas. Ualá vale más, o Mercado Libre vale más que YPF. Vean ustedes. Ualá, creo que es unicornio, muy bien. Y después también hay pequeñas, startups, compañías pequeñas, y también hay Big Tech en el mundo. En el mundo hay Big Tech. Por ejemplo, las gafas. ¿Qué son las gafas? Google, que tiene su propio fintech, Amazon, Facebook, que tiene su fintech, y Apple. Y hay muchas fintech según las operaciones de pago, transacciones, de financiación a particular y empresas, y aquí estaríamos nosotros en los préstamos, en el mercado monetario, participación de proyectos, financiamiento colectivo, seguridad y control de fraudes, banca de informaciones de asesoramiento, de inversiones, de gestión de patrimonio, de análisis de datos, de lo que es Big Data, monedas digitales, etcétera, etcétera. En Argentina, ¿cuál es la situación? A hoy hay, o a 2020, según la Cámara Argentina de Fintech, después googleen, yo les voy a poner el último informe del año 2020, pero googleen, Cámara Argentina de Fintech, hay 268 fintech en Argentina. 60 son de préstamos, esto es lo que estamos estudiando ahora, un poquito el mercado monetario, proveedores tecnológicos,
Crowdfunding. El crowdfunding es el financiamiento colectivo. Por ejemplo, yo tengo un proyecto y necesito financiamiento y busco socios. Y los socios no pasan a ser partícipes, o mejor dicho, busco aportantes de fondos, y esos aportantes no pasan a ser socios ni acreedores en sí, en el crowdfunding tradicional, sino que aportan dinero, no sé, y yo después les puedo dar algo a cambio, de manera recíproca, pero no pasan a ser socios, son como aportantes. En la historia ha habido varios crowdfunding, grupos de música que han querido lanzar un disco y han recibido aporte de personas. Clubes de fútbol que han construido, lo construyó con un crowdfunding. ¿Y cuál es la recompensa? Por ejemplo, los socios les daban camisetas, podían ser socios vitalicios, ir a comer con los jugadores, no lo sé. Y después hay una modalidad específica, otra modalidad específica dentro del crowdfunding, que es el crowdlending, que eso sí son préstamos. Préstamo es financiación, es un préstamo, será sin interés o con una baja tasa. Bueno, después hay otras de pagos digitales, inversiones, seguridad informática, blockchain y criptoactivos o criptomonedas. Miren la cantidad de 25. Hay 60 de préstamos, 11 crowdfunding, 64 de pagos digitales, 20 de inversiones, servicios fintech de préstamos a personas 34. InsurTech, ¿qué son InsurTech? Hay 15 son fintech de seguro, ni más ni menos. Y hay en total, o había 2020, 268. No existe una normativa específica en Argentina todavía. Vean ustedes la cantidad de empresas fintech en Argentina por rango de facturación anual. Vean ustedes. Menor a 200.000 pesos, hay 21, bueno, no sé, hay de todo. Pero vean ustedes, hay 15 fintech que tienen una facturación superior a 500 millones de pesos en Argentina. Perdón, 500.000 millones de pesos. Hay 15 fintech que tienen una facturación anual superior a 500.000 millones de pesos. ¿Sí? Son 9 ceros. Vean ustedes, según Deloitte, la consultora Deloitte. Después les voy a subir el informe completo para que lo vean. Vean ustedes, la bancarización en Argentina, el PBI y el ratio de crédito. Vean ustedes en Argentina. Argentina, bueno, está Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, resto de Latinoamérica y Unión Europea. En Argentina hay casi 45 millones de habitantes. El PBI es de casi 450 billones de dólares. Y la bancarización es 48%. Y el acceso al crédito en Argentina es del 9% del PBI. El crédito privado. ¿Sí? Acá solamente se considera el privado, el público. El público que permanentemente se vive con lo que puede, dado su estado deficitario, el Estado argentino. Vean ustedes, la bancarización argentina es del 48%. Y el acceso al crédito privado es 9% del PBI. Vean ustedes Brasil, la bancarización 74% y el acceso al crédito es el 62% del PBI. Chile, 74 y 81. Colombia, vean ustedes, 83% de las personas están bancarizadas y Argentina 48%. Vean qué lejos que estamos de Brasil, Chile y Colombia. Acceso al crédito, bueno, Colombia 50%, mucho más bajo que Chile y que Brasil, pero Argentina está lejísimo. Está lejísimo. El promedio de Latinoamérica, ven ustedes, la bancarización es 55%, Argentina está debajo de ese promedio, que es 48%. El acceso al crédito privado respecto al PBI en Latinoamérica, el promedio es 56%, en general, Argentina el 9%. Ven ustedes qué bajo el acceso al crédito. La bancarización sí, todavía
le falta, pero el acceso al crédito es bajísimo. ¿Cómo piensan ustedes que las empresas pueden desarrollarse así, sin acceso al crédito? ¿Con qué recursos? Yo cuando voy a realizar una inversión necesito financiamiento, necesito dinero. ¿Cómo creen que así se van a desarrollar? Unión Europea, bancarización 91%. Acceso al crédito, porcentaje crédito privado respecto al PBI, 86%. ¿Ven ustedes qué lejos estamos? Estamos en otro mundo, definitivamente. Definitivamente. Bueno, estas son las estadísticas que les recién gráficamente. Vean ustedes la penetración de los servicios de comunicación cada 100 habitantes en Argentina. Acceso a internet fijo, 19%. Telefonía fija, 12%. Bueno, esta está dejando de existir. TV por cable, 13%. Pero la telefonía móvil, que incluye internet con sus datos y todo, 128%. Cada 100 habitantes, 128, perdón, no es por ciento, 128. Quiere decir que cada 100 habitantes en Argentina hay 128 teléfonos con internet. Teléfonos celulares con internet. Cada 100 habitantes hay casi 14 que tienen TV por cable. Cada vez se ve menos también, porque muchos prefieren tener internet y ver series, películas, por ejemplo Netflix por internet. Telefonía fija que está dejando de existir, en algunos países ya no existe, en algunos países como Francia creo que ya no existe más la telefonía fija, me parece. Por ahí he visto una nota o he escuchado. Pero ven ustedes la telefonía móvil, 128 cada 100, 128 sería lo mismo, 128%. Y ahí apuntan la fintech. Hacia ahí apuntan la fintech. A la inclusión financiera de las personas a través de esto, del celular. Ahí apunta. Ahí apunta. Ni más ni menos. Bueno, esta estadística es vieja, ¿no? Del 2020. No encontré el mismo mapa del año 2020, pero la distribución por provincia. En Jujuy tenemos una fintech, una sola fintech, a la fecha sigue habiendo una, que es Valerza, que realiza operaciones, creo que de inversión en el mercado de capitales y algunas operaciones, no da préstamo. Pero Valerza es la fintech de Jujuy, digamos, por ahora la única. En Tucumán también una. Bueno, está desactualizada, en Salta no me figura ninguna, pero debe haber alguna ya, porque ya hay 268. Vean ustedes, cuando yo descargué este mapa, que no lo encontré ahora, había 133 hace 2 o 3 años. Pero en Jujuy sigue habiendo una, que es Valerza. Bueno, la actualidad normativa, que no se debe leer nada, pero yo les voy a dejar el informe, dice, si volvemos específicamente al caso Argentina a nivel regulatorio, existe normativa del Banco Central, la Comisión Nacional de Valores y la AFIP que impactan en la actividad de la industria fintech. Algunas de estas regulaciones se aplican a compañías tradicionales y compañías fintech por igual, y un menor número exclusivamente de estas últimas. Pero lo que sucede en Argentina es que no hay una normativa específica. Dice, en relación con el Banco Central, ya hemos comentado en las secciones previas que a partir del año 2016 este organismo habilitó las transferencias inmediatas de fondos, pago electrónico inmediato, a través de 3 modalidades. La billetera electrónica, que está habilitada por el Banco Central y que las tienen los bancos en su app, y también la fintech, pero los que innovaron en el tema fueron la fintech. Y los bancos incluyeron ese servicio para no quedarse atrás, para no desaparecer justamente. El post móvil y el botón de pago. Creo que el año pasado, recién, por ejemplo, Banco Nación incluyó la billetera electrónica, el post, el QR, etcétera, etcétera. Pero quienes innovaron en todo eso fueron las fintech. Y los bancos, para no desaparecer en acción, han ido incursionando, pero no son fintech. Aunque hay algunas empresas tradicionales como Tarjeta Naranja, cuyo objetivo es dejar de ser una entidad financiera tradicional y ser puramente fintech. Está en ese proceso de transformación, de mutación. ¿Por qué está en ese proceso, con esa estrategia de negocio? Porque sabe que en el futuro puede llegar a desaparecer como entidad tradicional, si sigue haciendo lo mismo que hace 20 años.
En el 2018 el Banco Central estableció la clave virtual uniforme, que facilita interoperabilidad entre los clientes de los proveedores de servicios de pago y otros clientes del sistema financiero. Es decir, realizan operaciones o tienen, mejor dicho, realizan operaciones financieras con algunos servicios que ya están habilitados por el Banco Central, pero quienes innovaron en esto fueron estas empresas. Con respecto al vertical de pagos digitales, ya en 2020 el Banco Central incorpora a la regulación una nueva figura denominada proveedores de servicios de pago que ofrecen cuentas de pago, PSP, habilitando un nuevo registro en el cual deben inscribirse estas compañías. Es decir, que ha ido el Banco Central autorizando algunas operaciones, algunos servicios que realizaban la fintech, transferencia, billetera virtual, y que han ido después incorporando los bancos forzosamente, los bancos tradicionales, Banco Nación, Macro, Patagonia, etcétera. Pero no hay una regulación específica. Después hay otro problema con la fintech. La fintech en general tiene muy pocos empleados, no tienen tantos empleados como los bancos. Tienen mucho menos empleados. Yo veía el caso de una fintech de España con una cartera de clientes de casi 900.000 clientes. Y la fintech no tenía más de 45 empleados. Eran empleados administrativos, personas muy informadas, todos muy jóvenes, de 20 y poco de años, realmente, muy, muy jovencitas, algunas de ellas. No tenía más de 45 empleados y tenía una cartera de 800, 900.000 clientes. Esas son las fintech. Empresas de base tecnológica innovadoras que ofrecen su servicio a través de la tecnología, básicamente. Y tienen esas características. En Argentina se presenta el problema respecto a los empleados, uno de los problemas que se presenta, es que todos los empleados de los bancos, etcétera, etcétera, están dentro del convenio, el famoso convenio de la bancaria, del sindicato de la bancaria, cuya autoridad máxima es el señor Palazzo. Y estos convenios están dentro de los más altos. Sus convenios y sus paritarias están dentro de la más alta del país, junto a camioneros y algunos más que no recuerdo. Un problema que se presenta en que los empleados de la fintech no son empleados al no haber una normativa específica, al no estar regulados directamente por el Banco Central, esos empleados no cobran como empleados bancarios, cobran como profesionales independientes, empleados de comercio, cualquier otra cosa, cualquier otra figura, muy probablemente muchos como asesores o profesionales independientes, y no como empleados bancarios. Entonces, bueno, ahí se genera una gran controversia y es por eso que constantemente, permanentemente, el sindicato de los empleados bancarios sale a atacar a este tipo de empresas porque no están nucleadas y en consecuencia no solo no cobran los empleados como empleados bancarios, sino que no le aportan mucho al gremio, que esa es la intención última de ellos, en definitiva, por no decir que es su único interés. No quiero ser malo, pero es muy probable que ese sea su único interés, que le aporten dinero al gremio. Ese es un gran problema que se presenta en Argentina, entonces habrán escuchado muchas veces a Palazzo, representantes de la bancaria y otros, atacar y a destrozar a Mercado Pago, a Mercado Pago sobre todo, que es la fintech de Mercado Libre. Habrán escuchado muchas veces esa problemática. Lo mismo sucede con Mercado Libre, con el sindicato de los camioneros, etcétera, etcétera. En realidad, el problema de ello no es que los empleados no estén incluidos y no gocen de un beneficio de otro. En realidad, el problema de ellos es que no le aportan al gremio. Ese es el problema verdadero. Pero bueno, no es tema de análisis y discusión en esta materia. Bueno, la mayoría tiene poquitos empleados, como le dije, la mayoría está en Buenos Aires. Bueno, está desactualizada esta estadística. Principales fintech en Argentina, algunas que mencionamos, algunas que mencionaron ustedes. Todo Pago, Nubi, 4 Finance, Ualá, Money, etcétera, etcétera. Son 268. Si entran a la Cámara Argentina de Fintech, ahí van a poder ver todo el listado de las 268. OneUp,
principales servicios. OneUp es OneUp es una fintech que usa, y varias la deben usar, Mercado Pago de Mercado Crédito, usa una plataforma desarrollada por una empresa española que se llama Indra. Bien. Bueno, y aquí alguna otra estadística. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ustedes interrumpan todo lo que quieran y pregúntenme. Yo, al estar compartiendo la pantalla completa, no puedo ver el chat. Y por más que lo pueda ver, prefiero que pregunten e interrumpan con el micrófono. Realmente prefiero eso. Como si estaríamos en el aula de la facultad. Díganme, chicos, algo que quieran comentar, agregar, preguntar. Todo suma, todos bienvenidos. Bueno, si no tienen preguntas, continuamos. Bueno, ¿qué hay de este mercado monetario en Jujuy? ¿Qué hay? Bueno, de los 80 bancos hay 13 bancos en Jujuy. De las financieras reguladas hay 20, entre proveedores no financieros de crédito y tarjeta de crédito hay 20, creo, o algunas más. Luego tenemos algunas no reguladas por el Banco Central, como las públicas, no bancarias, pero son formales, el CFI, el Consejo de la Microempresa, tienen autorización legal para funcionar, no autorización del Banco Central, pero en el caso del Consejo de la Microempresa hay una normativa, una ley provincial. ONG con función financiera hay 3, por ejemplo, ProMujer. Y después hay un sinfín de entidades privadas no reguladas. Acá tengo 9. 9 que relevamos en algún momento. En realidad son muchísimas. Sería muy difícil contarlas, no tengo una estadística detallada. Pero son estos prestamistas diversos, tanto de manera presencial o que tienen algún asiento físico o virtual, a personas y negocios. Bueno, los 13 bancos que hay en Jujuy, donde están las casas centrales de Jujuy, la ubicación geográfica. Después financieras, como les decía, como la tarjeta de crédito, financiera no bancaria, tarjeta plata, Nevada, Walmart, Changomá, Garbarino, Provencre, tarjeta naranja, pública no bancaria, CFI, Consejo de la Microempresa, ONG, ProMujer, los banquitos de la buena fe, y financiera no regulada, un universo interminable. Bueno, acá tengo algunos indicadores del sistema financiero argentino que están a marzo del año 2018, pero son ustedes que lo van a tener que actualizar para el trabajo práctico en sí. Cantidad de cuentas corrientes, cantidad de cuentas de ahorro, cuántas hay, cuántas cuentas previsionales, operaciones a plazo fijo, cantidad de operaciones por préstamos para individuos, para empresas, con garantías reales. La dotación del sistema financiero argentino de más o menos de 100.000 empleados dentro de las entidades reguladas por el Banco Central. Un poquito más de 100.000 puede ser a hoy. Cantidad de tarjetas de créditos, hay unos 40 y algo de millones de plástico, pero de titulares hay unos 25, o había unos 25 millones. Tarjeta de débito unos 45 millones, equivalente a la cantidad de personas. Aunque acabamos de ver la estadística que la bancarización en Argentina es del 48%, nada más. Bueno, hay algunos otros indicadores que van a tener que ustedes analizar. Cantidad de cajeros automáticos de sucursales. Cantidad de sucursales en total de los 13 bancos, hay 34 sucursales en Jujuy, de los 13 bancos que tienen asiento en la provincia. 34 de 4.589 sucursales que hay. Los 80 bancos tienen 4.589 sucursales en todo el país. Y Jujuy tiene 34 nada más, menos del 1%. Mira usted que Salta es más grande, 1,57. Total de cajeros en Jujuy, 200, un poquito más de 200.
200 sobre 15.000 que hay en todo el país, es decir, un poquito más del 1%, para que vean qué chiquito el mercado monetario en Jujuy, en ese sentido, tomando esos indicadores. Bueno, acá tenemos los bancos por patrimonio neto, por depósitos y por préstamos. Tenemos el ranking. El más grande, bueno, si bien es al año 2018 esta estadística, el banco más grande es el Banco Nación Argentina, por patrimonio neto. Después le siguen algunos privados. Por depósitos también el Banco Nación Argentina. Después ustedes van a actualizar la estadística, por préstamo lo mismo. Y le siguen algunos privados. Yo tengo acá los primeros 10, son 80 bancos. Eso respecto al mercado monetario. Vamos rápidamente al mercado de divisas. Les quiero comentar el mercado de divisas, cómo está conformado en Argentina. El mercado de divisas que está regulado por el Banco Central de la República Argentina. Leímos antes que era la entidad o el órgano que ejercía la superintendencia y la fiscalización de este mercado, al igual que el monetario. Y está conformado por casas de cambio, agencias de cambio y oficinas de cambio. Aquí sucede algo parecido, que quienes no tengan autorización por parte del Banco Central no pueden realizar operaciones de compra-venta de divisas. Ahora bien, todos sabemos que hay un sinfín de negocios a lo largo y ancho del país, y también acá en Jujuy, sobre todo en San Salvador de Jujuy, no sé tanto en las ciudades del interior, de lugares que compran y venden moneda extranjera, dólares, euros y alguna otra moneda, real, peso chileno. Pero son todas entidades o casas de cambio que no tienen autorización del Banco Central. Sucede lo mismo que con el mercado monetario, el mercado de los préstamos. Ustedes van al centro acá de Jujuy, a la calle Belgrano, y en la galería esa que está entre Belgrano y Necochea, y van a ver un montón de cambistas, son los famosos arbolitos. Son todas entidades cambiarias o personas que realizan cambio en moneda extranjera sin autorización del Banco Central. No son casas de cambio, no son agencias de cambio, no son oficinas de cambio. Hay un comunicado, dos comunicados del Banco Central, el A6428 y el A6384, que definen, yo se lo cité aquí para que lo busquen, define cuáles son las funciones de estas tres tipos de entidades dentro del mercado de divisas. Las casas de cambio, que son las que más funciones tienen, más completas, podríamos decir, que tienen funciones de compra y venta de moneda y billetes extranjeros, compra y venta de emisión de cheques, transferencias postales, telegráficas, telefónicas, emisión de vales postales, compra-venta de oro monedado, ingreso y egreso al país, intervención en negociación de títulos en el marco del régimen de la oferta pública, arbitraje con residentes. Y después están las agencias de cambio que tienen menos funciones, son más limitadas las funciones. Digamos que aquí tenemos 8 funciones y aquí en la agencia de cambio tenemos 3. Compra y venta de moneda, compra de cheque viajero, que pueden ser vendidos solamente a entidades financieras autorizadas para operar con cambio, y compra-venta de oro monedado y en barra buena entrega, que ya no se utiliza eso. Acá hice una aclaración yo. Le está prohibido a las casas de cambio, a la agencia de cambio, la realización de estas operaciones. Operaciones a término y pases de cambio, así como las que se realicen con exportación e importaciones, apertura de crédito simple y documentario, medición entre la oferta y la demanda de recursos financieros, intermediación, será, aceptación de depósitos, otorgamiento de préstamos, avales, vean ustedes, son específicas. Y la diferencia entre las casas de cambio y la agencia de cambio, ustedes van a descargar el comunicado, están las funciones, que son más limitadas a la agencia de cambio. Y la oficina de cambio, más pequeña, compra de moneda, billete y cheque viajero en divisa extranjera, solamente compra. Y no lo pueden vender a cualquiera, no lo pueden vender al público. Solamente pueden ser vendidos a las agencias de cambio a las casas o a la agencia de cambio. Acá dice, estos valores deberán ser vendidos únicamente a la institución autorizada para operar en cambios y casa de cambio. Básicamente se lo pueden vender a la casa de cambio, habría que ver si
las monedas, los billetes extranjeros, las divisas en general que compran las oficinas de cambio pueden ser vendidas a la agencia de cambio. Pero sí, seguro, no le pueden vender al público. Vean ustedes, tenemos la agencia de cambio que tiene funciones más integrales, la agencia de cambio y la oficina de cambio que tienen esta función nada más. Compra de moneda, billete y cheque viajero en divisa extranjera, y estos valores deberán ser vendidos únicamente en instituciones autorizadas para operar en cambio y casa de cambio. Nada. Bueno, casa de cambio, en Argentina 26, con 93 sucursales, en Jujuy no hay ninguna. Agencias de cambio en Argentina hay 189. Una tiene domicilio en Jujuy, figura en la página del Banco Central. Una empresa se llama JUR S.A. en Pemberton 30, en San Salvador de Jujuy, y sucursal en Lavalle 230. Pemberton 30, no sé, debe ser el interior de San Pedro, me parece. Aquí dice San Salvador, y sucursal en Lavalle 238, también en San Salvador de Jujuy. No sé dónde. Aquí puse yo San Salvador, pero no sé dónde. Pero hay una sola agencia de cambio registrada en el Banco Central y esta empresa, JUR S.A. Es decir, que hay 200 entre casas y agencias de cambio y 215. Y solamente hay una agencia de cambio registrada acá en Jujuy. El resto de las casas, oficinas, personas que realizan compra-venta de divisas, no lo hacen con autorización del Banco Central, sin duda. Bien. Bueno, después tenemos el mercado de seguros en Argentina. En otro mercado, el tercer mercado. Quiero apurar para que no se haga demasiado tarde. Mercado de seguro que tiene como principal operación o principales operaciones el pago de prima, aseguramiento y resarcimiento. Es decir, que se paga una prima, por ejemplo, yo pago mensualmente para asegurar mi coche contra robo, contra incendio, contra daño civil de tercero, o mi empresa, o la RT que se paga por los empleados en relación de dependencia. Es decir, para el aseguramiento. Y lo que hace la empresa de seguro, el resarcimiento ante una contingencia determinada. Bueno, está regulada por estas dos normas que ya les comenté al comienzo de la clase. Una compañía de seguro o asegurado es la empresa especializada en el seguro, cuya actividad económica consiste en producir servicios de seguridad, cubriendo determinados riesgos económicos, riesgo asegurable, a la unidad económica de producción y consumo. Por el contrato de seguro, el asegurador o compañía de seguro, al recibir una prima en concepto de pago, se obliga frente al asegurado a indemnizarle según lo pactado si deviene el evento esperado. Por ejemplo, contra un coche, contra una vivienda, no lo sé. Y todo esto queda claramente establecido en el contrato que se llama póliza de seguro. Así se llama el contrato del seguro. Bueno, ¿cómo está conformado el mercado de seguro en Argentina? Hay un total de 189, o había un total de 189 empresas de seguro en Argentina, distribuidas según la actividad de la aseguradora o según el tipo de seguro que ofrece. De retiro 17, de seguro de vida 34, de ART o riesgo del trabajo 11, de transporte 5, y patrimoniales o mixtas, por ejemplo, robo, incendio, qué sé yo, todas esas cosas, 122. Es decir que había 2019, está desactualizada la estadística, pero si ustedes entran a la página de la Superintendencia de Seguros de la Nación, van a encontrar la estadística también media desactualizada, pero es una referencia. Bueno, dividido entre personas físicas y jurídicas. El mercado monetario tenía 100.000 empleados más o menos, este tiene 32.000, la tercera parte, más o menos la tercera parte de empleados, solamente un dato, una estadística. La facturación en valor
corriente, millones de pesos. Después detalle la unidad número 6. El mercado argentino de capitales, cuyo órgano rector es la Comisión Nacional de Valores y tiene dos sistemas. Un sistema bursátil conformado por bolsas y mercado de valores y un sistema extrabursátil donde las operaciones se realizan a través de una plataforma electrónica, se concertan de manera bilateral, y es el mercado abierto electrónico más conocido como MAE en Argentina, una entidad que realiza la custodia y custodia de valores negociables y pago de acreencia, la caja de valores. Pero básicamente el mercado de capital argentino está regulado por la Comisión Nacional de Valores y tiene un sistema bursátil conformado por bolsas y mercados y un extra bursátil donde está el mercado abierto electrónico, MAE. Después vamos a ir desarrollando en la próxima unidad cada una de estas partecitas. El mercado de capital argentino, regulado por la Comisión Nacional de Valores, como decía recién, tiene un sistema bursátil y un extra bursátil. En el sistema bursátil, que yo les dije recién que estaba conformado por bolsas y mercados, hay tres mercados, hay tres bolsas y mercados en el sistema bursátil. El BIMA, Bolsas y Mercado Argentino S.A., que surgen de la fusión entre la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y el Merval. El Mercado Argentino de Valores, que surge de la fusión entre el Mercado de Valores de Rosario y el de Valores de Mendoza, el MAD, un segmento destinado a las pymes. El Mercado a Término de Buenos Aires Rosario, el MAD/Rofex, que surge de la fusión de estos dos mercados, el Mercado a Término de Buenos Aires y el Mercado a Término de Rosario. Es decir, que estos tres mercados conforman el sistema bursátil. Es decir, que hay tres mercados de tres bolsas dentro del sistema bursátil en Argentina. Son estos: el BIMA, el MAP y el MAD/Rofex. BIMA es la fusión del Merval y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. El MAP, la fusión del mercado de Rosario y el de Mendoza. Y el MAD/Rofex, que es la fusión de estos dos, que es un mercado donde se cotizan futuros, opciones, etcétera, etcétera, que se fusionaron en el año 2018. Y el sistema extrabursátil, conformado por el MAE, el mercado abierto electrónico. Simplemente se los presento aquí. Después vamos a entrar en las funciones de cada uno. En las funciones, cómo se opera, en las operaciones, vamos a entrar en sumo detalle en la unidad número 2. Un gran detalle. Simplemente aquí se los presento. Comisión Nacional de Valores, que es el organismo nacional encargado de la promoción, supervisión y control del mercado de capitales, el órgano rector. Es una entidad autárquica bajo la órbita del Ministerio de Hacienda de la Nación. Fue creado en el año 68, a partir de la ley 17811, de oferta pública, y ya está derogada. Fue derogada en el año 2012 esta ley, en el gobierno de Onganía, si no recuerdo, fue creada esta ley. El ministro de Economía era Bacena, si no recuerdo los datos. Cuya ley fue de creación fue la 17811 de oferta pública y que estuvo vigente hasta el año 2012, que fue derogada y reemplazada por la 26831 de mercado de capitales. Y que esta ley de mercado de capitales sigue vigente, pero modificada por la 27440, que es la de financiamiento productivo del año 2018. Acá está, acá abajo está. Actualmente, marco normativo que rige su funcionamiento está dado por la ley 26831 y las modificaciones introducidas por la 27440 de financiamiento productivo. Bien, simplemente se los presento aquí al mercado capital. Acá tengo más cosas, pero eso vamos a entrar en detalle en la otra unidad. Yo el día miércoles quisiera volver en algunas cuestiones, en algunos detalles que tienen que ver con el sistema financiero internacional, ¿sí? Quisiera entrar en algunas cositas para que ustedes tengan la herramienta o tengan más claras algunas cuestiones para desarrollar el práctico. Eso me preocupa a mí, que le cambiamos fecha de presentación. Le pusimos fecha de presentación el día jueves 2 de septiembre, en vez de jueves el otro, para que tengan más tiempo, pueden hacer consultas, me pueden preguntar todo lo que quieran por aquí.
por el sistema de mensajería de Onju virtual, etcétera, etcétera. ¿Alguna pregunta para hacerme de lo que estuvimos viendo hasta aquí? ¿Algo que quieran preguntar, que quieran decir, que quieran agregar, comentarios? Todo es válido, todo suma, todo aporta. Es bienvenida su participación siempre. ¿Algo que quieran decir? Ernesto, Eliana, Mariela. Profe, la fintech, no me imagino todavía cómo puede ser una compraventa de acciones. ¿Será que se actúa como intermediario? Porque para... Sí, actúan como intermediarios. Pues, actúan como intermediarios, sí. Aunque no sé si hay alguna agente de liquidación y compensación que sea fintech, una LIC, pero sí intervienen como... O hay que ver si alguna LIC tiene su propia app. Sí, las ALIC tienen su propia app, Balance, Invertir, que se tiene su propia app. Pero que sea fintech, sí, actúan como intermediario, como asesores quizás, como broker, quizás como asesores, como trader, sí. No sé si hay alguna LIC que sea fintech, creo que no. Sí que tienen su propia app, Balance, por ejemplo. Después les voy a comentar cómo se realiza la compra de bonos, acciones, cómo lo pueden realizar ustedes. Hoy por hoy se puede abrir una subcuenta comitente en la caja de valores, que es la entidad que custodia los títulos, valores, activos financieros del mercado de capitales y paga la creencia. Hoy por hoy uno puede abrir una subcuenta comitente en la caja de valores de manera gratuita, siempre que realice la operación a través de un agente de liquidación y compensación. Esa apertura es totalmente gratuita. El ALIC no cobra nada. Por ejemplo, Balance, ¿sí? Descargo la aplicación de Balance, cargo un código que ellos me dan y ahí puedo empezar a operar. Después las operaciones sí tienen un costo, una comisión que no es muy alta, hoy por hoy es bastante baja, pero después les voy a explicar un poquito más y también quizás puedan probar ustedes abrir su propia subcuenta comitente de la caja de valores. Total es gratuita, qué sé yo. ¿Les interesa? Entonces con eso pueden empezar a operar en el mercado de capital. Pero después una ALIC o algo así que sea fintech, no sé si hay, creo que no, Ernesto. Habría que buscar un poquito en internet. Ok, profe. Seguramente les va a resultar interesante abrir su cuenta en el mercado de capitales y operar a través de algún agente registrado en la Comisión de Valores, ¿no? No a través de un trader que ofrece no sé qué cosa en las redes sociales y les promete hacerse rico. Después vamos a jugar un poquito con eso. Sin costo alguno. Pero qué interesante esto de la fintech, ¿no? Qué interesante. Qué interesante. Después les voy a subir todo el informe completo y ustedes busquen en internet, googleen, qué sé yo. Muy interesante. Y cómo vienen a irrumpir en el mercado ese monetario y arremeter contra la banca tradicional, es impresionante. De hecho, la banca tradicional incursión en esto de la app y todas estas cositas porque si no ya hubiese desaparecido el banco tradicional. ¿Algo más que quieran agregar? ¿Algo que me quieran preguntar? ¿Algo que quieran decir? Los veo, están todos calladitos. ¿Algo que quieran contar? ¿Alguna experiencia en los bancos, con la fintech? ¿Alguien operó con alguna fintech? Brobank es una fintech. ¿Tienen Brobank alguno de ustedes? ¿Alguno tiene Brobank? ¿Alguien se abrió una cuenta en Brobank? Es totalmente gratuito. Descarguen
No me digan que no. Yo coordino un grupo de 4 pasantes de la facultad, de la carrera de administración, cuyos pagos no se los podían hacer. No me lo... Bueno, yo coordino un grupo de pasantes de la facultad, cuyos pagos no se los podían hacer en efectivo, en dinero en efectivo, en la entidad donde están, no les voy a decir quién, en qué entidad. Entonces, ¿qué hicieron? Se descargaron Brubank, se abrieron una cuenta de Brubank y en la entidad les deposita, porque esta entidad no paga en efectivo, no da más cheque, cada vez se usa menos el efectivo, y le dijeron ahí, no solamente pagamos mediante transferencia bancaria. A los empleados le pagamos en la cuenta bancaria que le abrimos nosotros. Y el pasante no es un empleado bajo las normas de la ley de contrato de trabajo. Entonces, ¿qué hicieron los pasantes de la facultad? Se descargaron Brubank, le dieron la cuenta de Brubank a la entidad y la entidad le transfiere a Brubank. Y Brubank le mandó una tarjeta de débito a su casa. Tenían una tarjeta a los chicos de Foro Violeta. Todo gratuito, ¿no? Todo gratuito. Lo único que tienen que hacer es, bueno, sacarse una selfie. Yo también una vez me descargué Brubank y nunca lo usé. Y después saqué una foto al DNI, de adelante, de atrás, y en un máximo de 24, 48 horas le validan la cuenta. Lógicamente, tienen que validar la identidad, lógicamente. Pero prueben de descargar Brubank y ábranse una cuenta. Eso no es fintech. Nadie dice nada, ninguno utilizó ninguna fintech, Brubank, Walla. Ariana, Profe, ¿utilizaste? Sí. Brubank estuvo muy de moda hasta hace poquito para compra de divisas, en dólares. Tengo amigos que han comprado dólares haciéndose cuenta en Brubank. Y bueno, yo sí estuve ahí de hacerme una cuenta, pero después no la hice Sí, es que justo se presentó todo ese tema, estaban ahí con el cepo, y bueno, después comenzó toda la historia del cepo, el cepo bancario y muchas personas. ¿Qué pasó? Si puso el cepo, este gobierno volvió a meter el tema del cepo y se podían comprar $200, qué sé yo, o nada, no me acuerdo cómo es la historia, hace unos 2 años, y no, esa normativa no comprendía a la fintech. Entonces muchas personas se abrían en la cuenta en Brubank y compraban dólares a través de Brubank. Después la normativa alcanzó, digamos, también a la fintech y para lo que es el mercado cambiario. Más allá de eso, y por eso se puso de moda, lo podía hacer en Brubank o cualquier fintech. Hay 268 y muchas posibilitaban esto. Ábranse si quieren, descarguen en Brubank y ábranse una cuenta. Ábranse una cuenta bancaria. Ábranse. Es gratuita, totalmente gratuita. Y les va a llegar una tarjeta de débito seguramente a su casa gratuita, no tiene mantenimiento de la cuenta. Una de las características de la fintech son menores costos que los bancos. Por eso los bancos han incursionado en esto de ofrecer cosas gratis también. Claro, porque aparecía una fintech como Brubank, por ejemplo, que me ofrecía la cuenta, no tenía que ir a ningún lado a hacer trámite, a llevar papeles, de hecho no tengo que hacerlo, y puedo operar. Pues bueno. Yo les sugiero que ábranse, por más que tengan, descarguen la app, saquense la selfie, descarguen su DNI, qué sé yo, y en 48 horas validan, y no tiene ningún costo. Y ya tienen una cuenta bancaria más y quizás les llega la tarjeta de débito. Y pueden operar. Muchos de ustedes que pueden no estar bancarizados, quizás. Quizás algunos de ustedes que sí trabajan en una empresa o en el sector público están bancarizados, porque las remuneraciones se cobran, o los haberes se cobran a través de una caja de ahorro. Entonces sí o sí están bancarizados. Pero los que no, los que trabajan de manera independiente quizás, o solamente están estudiando, están en esta etapa de la formación universitaria, tienen la posibilidad de estar bancarizados gratis. Bueno, ahí tienen una tarea, ábranse una cuenta de Brubank para la próxima clase y me cuenten cómo les fue. No tiene costo, no se preocupen, no los voy a meter en un libro. Bueno, le estoy haciendo mucha promoción a Brubank, si encuentran otra fintech, también háganlo, qué sé yo. Mercado Pago, ¿alguien utiliza Mercado Pago? ¿Alguien utiliza Mercado Pago? Chicos, Sí, yo sí. ¿están o han dejado la conexión y se han ido a hacer otra cosa de su vida? ¿Vos sí? Muy bien, muy bien. Es muy útil, ¿viste? ¿Viste qué útil que es?
Miren, yo Sí, con... quizás en la agilidad para realizar las transacciones es muy rápido, es más práctico. Así es, con esas cositas, con Mercado Pago o con alguna cuenta en Brobank, créanme, nunca más tienen que ir a un Rapipago o un Pago Fácil. Créanme, yo no entiendo cómo todavía hay filas y filas en Rapipago y Pago Fácil. Tiene su Bueno, punto de sí, vista, profe. Por sí, ejemplo, con Mercado Pago, para una queja hay que hacer, no sé cómo, un dolor de cabeza, porque así. no es que la atienda una persona física. Sí, siempre te atiende un chatbot, un robot que te responde. Pero yo no sé, nunca tuve un problema, una queja. Pero otra cuestión que han desarrollado mucho y se va desarrollando en todas las empresas son los chatbots, que van aprendiendo en el camino, digamos, es lo que se denomina inteligencia artificial, van aprendiendo del ser humano. Yo le pregunto algo y el chatbot trata de entenderlo. Después cuando lo entiende ya se hace un poco más ágil. Eh, Trabajan con la inteligencia artificial. Bueno, yo no entiendo cómo hay personas que todavía sacan la plata, el dinero del cajero, sobre todo empleados públicos, y sacan todo el sueldo, después van y realizan pago en efectivo de la luz, del agua, del gas, etcétera, etcétera. Yo todavía no entiendo. No lo entiendo. Hay después una cuestión por la cual se sigue manejando mucho dinero físico en Argentina también. Hay otra cuestión que tiene que ver con la evasión impositiva, ¿no? También. Todos aquellos que viven un poquito sumergidos debajo del agua, lógicamente que no hacen pasar la plata por ninguna cuenta bancaria porque la tienen que declarar impositivamente ante la FIP. Por ejemplo, todo lo que es negocio informal en Jujuy. No sé, la feria, por ejemplo. Es todo negocio informal. Yo si ingreso ese dinero al banco tengo que justificar de dónde lo saqué. Y si no declaré positivamente, estoy en un pequeño problema. También el uso del dinero físico está explicado por ahí. Pero luego las personas en relación de dependencia yo no entiendo cómo siguen haciendo fila. Y eso es un problema de educación financiera. Sobre eso se está trabajando mucho en el mundo, sobre la educación financiera. ¿Alguna vez escucharon las pruebas de PISA? Las pruebas PISA, bueno, sí, los que son profesores de la secundaria, sí, que son estas pruebas que se realizan creo que cada 2 años en todos los países, las realizan en Naciones Unidas, la realizan en adolescentes, creo que de 15 años, y evalúan competencias básicas de lengua, literatura, interpretación de texto, matemática. Bueno, en muchos países ya se realizan pruebas PISA de educación financiera. En muchos países. Trabajan muchísimo, muchísimo algunos países en la educación financiera. Y acá es como que siempre vamos muy por detrás de todo. Y no se trata de un gobierno o de otro, ¿no? No se trata de que están ahora, está el kirchnerismo y antes estaba Magri, que siempre, sea cual sea el gobierno, sea cual sea el color, siempre vamos atrás de todo, pareciera. El último vago. Bueno, chicos, si no tienen más nada para agregar, para comentar, para preguntar, dejamos aquí la clase y nos encontramos el día miércoles a las 7 para terminar de cerrar los temas de la unidad número 1, que me interesa a mí, para que ustedes puedan desarrollar de la mejor manera el trabajo práctico a presentar. Y si tienen preguntas después del trabajo práctico, también podemos hacer una consulta. Así que bueno, les agradezco mucho que se hayan conectado un día feriado a la noche. Que tengan una buena noche y nos encontramos el viernes a las 7. Después ya vamos a acomodar, les prometo, los horarios de las clases de los días viernes para que no se les choque con esta ética inferencia. Bueno, muchas